Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en nuestro podcast. Ya video podcast, porque también es de vídeo, en la primera impresión. Ya sabéis que cada semana traemos a alguien de impacto social, alguien de quien aprendemos. Es el cliente de nuestra marca, aprendiendo de los mejores. Y hoy hemos decidido traer a alguien del que vamos a aprender un montón. Ya sabéis que todo es mentira, menos la primera impresión, pero hoy estamos dispuestos a encontrar algo de verdad en este mundo de las empresas. Hoy tenemos con nosotros, en la primera impresión, a María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia. María, ¿cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por esta invitación que me enorgullece viendo al elenco de personas que traes aquí a tu video podcast cada semana. Me parece una pasada. Muchísimas gracias de todo corazón, Jesús. Nada, a ti. Sobre todo, fíjate, la gente que viene al podcast tiene dos características. La primera, que es gente de la que aprendemos todos los días. Y la segunda, que es gente generosa, que comparte anécdotas con todos nosotros. Gente altruista, que decide dedicar un poco de tiempo a difundir conocimiento. Así que no, soy yo el que te da las gracias, María, que sé que tienes una agenda tremenda. Bueno, lo primero, lo hago siempre con todos los invitados y las invitadas. Quería preguntarte qué es Womenalia, para que lo cuentes tú en un minutito. Pues Womenalia somos la primera red de mujeres profesionales, donde somos ya más de 350.000, y lo que nos dedicamos es ayudar a la mujer en su progreso profesional, porque tenemos muchas más trabas de las que la gente se piensa. Ajá. Y somos una empresa de impacto social. Ajá, muy bien. Cuéntame algo de estas trabas. ¿Cuáles son? Para que la gente las conozca. Las tres principales. Las tres principales. Pues podría hablar primero de datos, pero voy a hablar de las trabas y luego, si quieres, entramos en los datos del por qué Womenalia. Vale. Las trabas es que las mujeres nos vendemos mucho peor. Anda. Creemos mucho menos en nosotras mismas. Pero bueno. Y luego, en el momento en que una mujer decide ser mamá, su trayectoria profesional cambia radicalmente. Ajá. Entonces, bueno, pues en eso tiene un impacto fuerte en las empresas a la hora de la contratación, y luego en llegar a puestos directivos cobramos un 23% menos. Anda. Solo hay un 5% de directivas primer nivel. No llega. Solo hay un 5%. Solo hay un 5% de mujeres que estén dirigiendo ejecutivamente una compañía. Datos europeos, Américas, ¿vale? Ajá. Y ¿En España son mejores? En España no, en España es el mismo dato, es una media. Y luego mandos intermedios está entre el 22 y el 30%, depende de las fuentes de información. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos luchando, y en el tema del emprendimiento pues tenemos una probabilidad de un 60% menos que nos inviertan. O sea, solo uno de cada 28 millones de euros van destinados a mujeres. Y así podría seguir y seguir, porque todavía los datos son muy abrumadores. Oye, pero vamos a hablar de esto, porque, bueno, lo primero antes, ¿cómo se te ocurre Womenalia? Porque a mí me llama mucho la atención. Como empresario y tú que eres emprendedora, cuéntame, ¿cómo bueno, se te ocurre? No se me ocurre a mí, me hubiera encantado. Se le ocurre a mi hermana Elena, a mi hermana mayor, y a Juan José Azcárate, el CEO, el ex CEO de CCC. Y me vienen en una cena contándome pues esto que te estoy contando, todos los problemas que tienen las mujeres para ser directivas, para emprender, para poder desarrollarse profesionalmente cada una donde quiera llegar. Y les digo que me parece increíble, porque en mi entorno no hay ese problema. Ha dado la casualidad que todas mis amigas han llegado donde querían, y mis amigos también. De hecho, nunca habíamos hablado de igualdad en mi entorno más cercano, ¿no? El de mayor confianza. Y entonces me gusta la idea, me parece un reto, y hablo con un íntimo amigo que trabaja en McKinsey y me manda, como son los de McKinsey, 4 cajas llenas de informes que tarda 2 meses en leerlo. Y cuando acabo de leerlo me doy cuenta que es el proyecto de mi vida y que quiero dedicarme a ayudar a cualquier mujer que quiera llegar donde quiera llegar, desde ser una administrativa a ser jefa de administración o la mejor administrativa del mundo, una secretaria, una directiva, una emprendedora, una autónoma, cualquier mujer que tenga un reto profesional delante y que tenga hambre y sed de hacerlo muy bien, ¿no? Y de compatibilizar su vida profesional y personal sin que sea una traba, y que se pueda desarrollar a todos los niveles, ¿no? Esto es... Y me enamoré del proyecto. Y hoy, pues 11 años después, aquí sigo pico y pala, después de la montaña rusa de mi vida, porque antes vivía fenomenal. Y más tranquila, ¿no?
Más tranquilas, sí. La verdad es que he tenido mucha suerte en los trabajos que he tenido y muy buenos mentores para llegar donde estoy. Oye, estabas hablando de que las mujeres tenían menos confianza en sí mismas. Sí. Cuéntame un poco esto, porque quien nos esté escuchando, sabes que nos patrocina la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que hay directores y directoras, obviamente, allí. Hay cerca de 1.100. Y además son los responsables de recursos humanos, es decir, son los responsables de implantar políticas de igualdad en sus empresas. Cuéntanos un poco esto de cómo que las mujeres tienen menos confianza. Bueno, tenemos una cosa que está pues, muy hablada en los entornos desde hace ya 3 o 4 años, que es el famoso síndrome del impostor. Anda. Que somos como muy perfeccionistas, ¿no? Que para hacer algo, desarrollar algo o aplicar a una posición interna o a la hora de emprender o a la hora de cualquier cosa que nos enfrentamos profesionalmente, pues tenemos que tener como cubierto el 90% de nuestra seguridad, ¿no? O sea, para aplicar a una posición, te pongo un ejemplo, te piden X características técnicas, habilidades, soft skills, como dicen los americanos, ¿Sí? Y nosotras tenemos que tener el 90% para poder aplicar, porque si no, no lo vamos a hacer suficientemente bien. Y es muy gracioso porque vosotros sois unos cracks y decís, bueno, yo el 50 o 60 lo cumplo y lo demás lo voy a aprender y lo voy a hacer fenomenal, porque al final es un tema de actitud. Por lo cual nosotras tenemos esa menos capacidad de venta que tenemos que aprender de vosotros. Evidentemente hay una pirámide profesional donde probablemente las directivas sí que esta cualidad o estabilidad la tienen muy superada porque están muy bien formadas y han tenido pues muchas rocas que saltar en el camino, pero el 80% de las mujeres no creen en sí mismas, no saben venderse. Y por eso hay que ayudarlas y hay que empoderarlas para darles las herramientas para que crean en sí mismas y se puedan vender internamente, puedan montar una empresa, un negocio o que lleguen y hagan lo que les dé la gana con su vida profesional, ¿no? Qué bien. Y esto creo que son pues 3.000 años de historia que hemos tenido una educación muy diferente a la vuestra. Ajá. Y lo bonito es lo que está sucediendo ahora, que juntos ambos estamos creando pues un camino para todas las niñas que nos siguen de siguientes generaciones para que esto empiece a no sucederlas, porque si no hacemos nada vamos a tardar, dicen los expertos, algo entre 136 años y 147 en ser iguales, ¿no? A nivel ¿Qué me dices? laboral. ¿Cómo sacas esa cifra? Sí, sí, sí. Ahora hablaremos de todos los escuchantes, que digo yo, oyentes, que nos oigan y tengan niñas y niños el discurso que les tienen que dar en el desayuno, ¿no? Pues mira, yo siempre les digo, en general, bueno, pues el 50% de la población activa tiene hijos, ¿no? Entonces en el desayuno, si tienes hijos o hijas, a ellos les tienes que decir, oye, vosotros lo que queráis, estudiar lo que queráis, sacar las notas que queráis, porque tenéis un 100% de probabilidades de llegar a ser un director general o de llegar a donde queráis. Pero chicas, o mi niña, o mi sobrina, o la hija de un buen amigo, te vas a deslomar estudiando, vas a sacar mejores notas que tus compañeros, 17% mejores de notas. Tus padres o yo como papá o como mamá voy a invertir en ti lo mismo, te voy a pagar tu carrera o vas a estudiar en la pública, te voy a pagar tu máster, pero a la hora de ir creciendo en las empresas, cuando empieces a cumplir años, va a haber un momento que no te van a dar esa posición aunque seas mejor. Y ahí es donde volvemos a los datos. Solo un 5% de direcciones generales, consejeros delegados o presidentas ejecutivas, y en bandos intermedios un 22%. Y en 14 años no ha cambiado la situación, porque además vino la pandemia y retrocedimos. Mucho, sí. El tema de los niños, el 70% de las situaciones familiares que se han visto, pues nos hemos tenido que encargar nosotras de esos niños pequeñitos, que en el trabajo pues ha habido bastante renuncia en España y brutal en Latinoamérica, porque ya han estado 2 años sin coles los niños. Y bueno, pues cultural y socialmente todavía nos lo cargamos nosotras a las espaldas y mucho respeto a los papás que se encargan activamente de sus hijos, que les amamos y ojalá lo sigan haciendo, pero ahí es donde entra la corresponsabilidad, ¿no? Que en España todavía no existe. Fíjate, esto que estás contando es muy interesante porque, bueno, al podcast vienen tanto hombres como mujeres, pero yo os veo, me da la sensación, y no quiero sacar una opinión, aparte de una sensación, pero os veo estresadísimas. Os veo que es muy difícil encontrar una directora general
y cuadrar en la agenda un podcast. Os veo a veces desbordadas. ¿Tú tienes esta sensación también en que vosotras tenéis una agenda más apretada que los hombres? O... No sabría qué decirte. Es una pregunta que nunca me habían hecho, el tema de la agenda. Yo creo que un director general, sea hombre o mujer, tiene la agenda muy apretada. Sí, eso es verdad. Y una de las cosas que tenemos que mejorar mucho las mujeres es pues, que nos escuchen estos ratos para inspirar y tener referentes. Uno de los problemas es que no hay referentes, y si no hay mujeres que te hagan hueco en la agenda para venir aquí con la cantidad de gente que te escucha Gente y que muy nos va a buena. escuchar, gente muy buena de nivelazo, tienen que hacer eso. Es otra lucha que tenemos. Tienes que tener tu marca personal y profesional, porque hay muchas niñas y muchas chicas jóvenes que se van a fijar en ti. Y si Claro. no estás en las agendas, no estás en los telediarios, en los medios de comunicación, y no tenemos referentes, pues es más complejo, ¿no? Que Claro. haya niñas en que se inspiren en ti, en tu trayectoria profesional, por lo cual hay que hacer huecos para este tipo de actividades en la agenda. Ojalá. Oye, te estaba escuchando y bueno, el otro día estuvo Sarah Harmon aquí y aprendí una barbaridad con ella, que hablamos un poco de inteligencia artificial y bueno, si quieres luego hablamos un poco también de esto. Pero has hablado también de emprendimiento, que es algo que nos gusta. Y dices entonces que las mujeres tienen mucha menos financiación entonces que los hombres. Sí, esto también es un tema sociocultural de muchos años de historia. Es decir, en general, la primera ronda de inversión con las tres famosas Fs, ¿no? Friends, Sí. Friends and Families, o los Business Angels, pues cada cual consigue su pack, ¿no? O sea, no es difícil conseguir esa primera financiación. La segunda financiación, cuando ya pasas a tickets más importantes, nosotras tenemos una forma de pitchear diferente. Ajá. Metemos mucha más emoción, y luego hay otro factor. Pero eso es fantástico, Eso María. es fantástico. Pero hay otro factor que nosotras, en un porcentaje enorme, elevadísimo, desarrollamos productos y servicios para mujeres. Amigo. Y los ventures, el 95% son hombres. El dinero es masculino. Y el dinero es masculino. Entonces, no nos entendemos. Hay Ya. un punto ahí, y además aquí sí te contaría decenas de casos que he tenido que escuchar. Si fueras hombre, te invertiría ahora mismo, pero creo que no nos vamos a entender. Wow. Y creo que se están perdiendo oportunidades enormes, porque mira, según la macrocomputadora de Wayra, que ya tiene más de 800 proyectos invertidos y le han metido mucha inteligencia artificial, la probabilidad de éxito de un emprendimiento femenino es hasta de un 36% mayor. Uh-huh. Es decir, yo invertiría en mujer seguro, Uh-huh. en los hombres también, pero conozco más el emprendimiento femenino. O sea, el coraje que tienen, la perseverancia, la seguridad, dónde destinan €1 para asegurarse que van a cobrar esa nómina, ¿no? Y ya cuando son mamás para mantener a la familia, etcétera. Bueno, pues hay que dar una oportunidad, y luego el mundo necesita de servicios y productos para la mujer, ¿no? Que no hay tantos. Y yo creo que esa es una de las condiciones por qué nos invierten menos, porque a veces no nos entendemos a la hora de pitchear o de llevar a cabo un alzamiento de capital. ¿Por qué proponéis productos o servicios para la mujer y no más genéricos? Bueno, hay genéricos, hay de ocurre? todo, pero porque conocemos mucho, porque somos mujeres. Yo conozco mucho mejor a las mujeres que a los hombres. Al final soy mujer. Y luego tomamos el 89% de las decisiones de compra, ¿no? Por lo cual somos las que compramos todo y las que usamos los servicios de aquellas empresas a las que compramos, y vemos muchas oportunidades de negocio, pero no damos ese paso, no nos atrevemos, y a lo mejor cuando lo hacemos más en femenino. Y luego somos diferentes, y es maravilloso que seamos diferentes, y por eso Claro. a veces ahí la sintonía de comunicación no encaja. Claro. Oye, ¿cómo hacéis también para entender el universo masculino? Porque al final esto hay que hacerlo juntos, ¿vale? No puede ser una guerra. Entonces también tienes que entender la otra perspectiva. ¿Cómo hacéis? Bueno, para mí sois el 50%. O sea, desde mi padre, mi abuelo, que no tuve la suerte de conocer a ninguno de los dos, mi hermano, mi marido Fernando, con el que llevo más de 30 años, Qué bien. mis íntimos amigos, mis jefes, mis compañeros de trabajo, mis consejeros. O sea, el mundo es 50-50. Y sois una parte fundamental, y os tenemos que contar y dar este discurso para que nos entendáis y hacer este recorrido juntos. Si no lo hacemos juntos,
no va a ser posible. ¿Y qué hacemos? Pues que cualquier hombre que entre en Gumenalia, tenemos un 10% de gumenalios, Sí, qué bien. se sienta cómodo. O sea, da igual que hablemos a la mujer. O sea, que él cuando lea nuestras cosas y nuestros contenidos o asista a nuestros eventos, que están en todos nuestros eventos hay hombres, pues que estén a gusto y que se sientan como uno más. No entramos en el feminismo radical, somos feministas, tú eres feminista, seguro, y todos los que nos están escuchando, porque al final, según la RAE, es que tengamos los mismos derechos y oportunidades. Fíjate, así de simple. Lo que pasa es que es una palabra muy denostada que se ha usado muy mal, ¿vale? Porque en el caso de un feminismo radical estaríamos hablando de embrismo, que es el opposite, el contrario a machismo, ¿no? Perdona, soy disléxica profunda y a veces me cuesta encontrar las palabras y encima a veces me trabo. Entonces, una disculpa a los oyentes. No, pero la verdad es que te estoy entendiendo muy bien. ¿Hay embrismo? ¿Crees que hay embrismo? Hay embrismo y hay machismo, claro. Mucho. Claro. Sí, por supuesto, como hay de todo. Acá vivimos en una sociedad cada vez más polarizada y más compleja. ¿Se ha convertido a veces esto en una guerra de sexos, tú crees? Pues yo creo que se puede llegar a convertir. Y sí que hay dolor. Hay dolor en la sociedad porque además aquí mezclamos todo. Nosotros nos dedicamos 100% a lo profesional. Claro. Pero si a eso le sumas un círculo mucho más extenso y metes violencia de género, claro. Entonces ahí ya empiezas a mezclar todo. Y yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? ¿Por qué se mezcla? ¿Crees que a día de hoy es un negocio? Bueno, porque interesa, por otra cosa? Porque yo creo que no lo debemos estar haciendo muy bien cuando los hombres se sienten atacados. Yo es lo que veo otra vez en mis círculos más cercanos. Entonces, cuando te sientes atacado, pues no respondes bien. Y no lo debemos estar haciendo bien. Y si nosotras queremos avanzar, tenemos que conquistaros. Claro, tenemos que conquistaros para que nos ayudéis en este proceso y sobre todo para dejar un mundo mucho más justo a nuestras peques, ¿no? Y a las que están estudiando hoy en la universidad, que van a ser nuestras futuras profesionales. Sí, es verdad. Tienes un discurso que, sabes que no todo el mundo comparte este discurso, tienes un discurso maravilloso. Lo que pasa es que en otras circunstancias la gente lo toma como una guerra, y de una guerra es muy difícil sacar algo productivo porque cada uno mira por sus intereses y no tienen un fin común, ¿no? Un propósito común. Sí, y luego toda la implantación del plan de igualdad, que si se explicara bien de verdad a los equipos, pues lo que va a suceder a partir de ahora, por eso digo la guerra de sexos, es que van a promocionar más a las mujeres por esa igualdad, pero porque están muy preparadas y vienen muy fuerte. O sea, no es como dicen, y disculpad, porque tengan 2 tetas, no, es porque se lo merecen, porque están sobradamente preparadas y porque tienen sus méritos a nivel de talento. Y a igualdad de condiciones, durante 3000 años se ha promocionado al hombre y ahora pues se tiene que promocionar a la mujer para que las empresas tengan en todos los estamentos y niveles de las compañías y en el emprendimiento pues una igualdad real, lo que hará pues incrementa la productividad un 18% y por eso los líderes lo están viendo como una oportunidad tremenda económica, social y de justicia, ¿no? Pero fíjate, yo aquí no sé si lo compartes conmigo. Esto se debe hacer porque es bueno en sí mismo y no porque sea productivo. Es decir, que está bien que ganemos en productividad. Lo que pasa es que cada vez que sacamos un informe de que la igualdad genera más productividad, seguro que podemos sacar otro informe diciendo que no. Con lo cual, si te mueves solo por la productividad, corres el riesgo de que cuando no lo sea, el péndulo vaya al otro lado. ¿No te parece que hay que hacerlo simplemente porque es bueno y es justo en sí mismo? Bueno, para mí ese es el discurso, que es bueno y es justo en sí mismo. Pero tú díselo a un CEO que tiene... El consejo de administración dándole collejas todo el día. Y diciendo, la espada para claro. el beneficio, para los resultados. Entonces, por supuesto que tiene que ser ese discurso. Pero si tú quieres convencer a una compañía, primero llévale la parte económica. Vale, esto, perfecto, venga, lo siguiente. Y se lo acaban creyendo porque ven un cambio por las habilidades que trae el talento femenino, que no quiero decir que no lo tengan muchos hombres, ¿vale? Pero al final a nosotras nos encanta compartir el éxito, hacemos equipos más felices, tenemos pues innato, en su generalidad otra vez, una inteligencia emocional
pues más en nuestro interior, ¿no? Más empatía, pues una serie de cualidades y habilidades, como la resiliencia también, que vienen innatas. No sé si es porque estamos preparadas para ser mamás y crear un cuerpecito y una vida dentro, y eso es una cualidad que además yo creo que se aprende, y nosotras ahora también tenemos que aprender todas las habilidades que tenéis vosotros, que son bárbaras. Y en el momento que ambos sexos aprendemos estas habilidades unos de otros, es cuando conseguiremos cambiar el mundo. Que no quiere decir que no dejemos de ser diferentes, porque lo vamos a ser siempre. Y esto yo creo que es lo que hace un mundo maravilloso, que cada uno sea diferente y seamos únicos. Oye, una pregunta, porque María, hay muchas críticas a las cuotas. ¿Tú cómo valoras esto? Pues mira, no me extraña que haya críticas contra las cuotas, porque yo era anticuota. Hasta que estuve con la presidenta de la Unión Europea en una cena y ella nos empezó a contar su punto de vista, ¿no? Y nos contó que Obama es una cuota. Obama llegó a ser presidente de los Estados Unidos porque si en Estados Unidos no hubieran hecho algo con la gente de color, hubieran seguido igual. Pues pasaron lo mismo con las mujeres, si no hacemos nada igual. España tuvo 2 comisarios europeos por mandato de cuota. Si no, no hubiéramos tenido ninguno. Anda. La leche es una cuota en España, el trigo, la alfalfa. En su momento, la energía limpia. O sea que al final, si lees sobre las cuotas, hay tantas cosas con cuota para que suceda una igualdad, que debemos hacer esto con las mujeres también. O sea, apretar el acelerador con cuotas para una vez que se estabilice la igualdad, ya eso es absolutamente meritocracia. Tenemos en el banquillo sentadas a 3 o 4 millones de mujeres preparadas. ¿Hay un punto ahí del fin justifica los medios, entonces? Si lo quieres denominar así, sí. A mí me parecería una cosa justa, siempre y cuando esa cuota esté más que sobradamente preparada para ejercer sus obligaciones, sus responsabilidades y la ejecución de su trabajo. Y está más que de sobra demostrado. Tú analiza, hay un punto aquí, los 2.000 consejeros que hay en las cotizadas y analízales a ellos y a ellas. Con eso te digo todo. Muy bien, qué bien. Hoy has hablado de marca personal. Y además creo que en Womenalia hablas mucho de esto, ¿no? En lo que es la importancia de la marca personal de cada mujer. Cuéntanos un poco 3 cosas que debería incorporar la marca personal y en la que se deberían focalizar todas las directivas que nos están escuchando. Bueno, para mí el paso número 1, y cada día que pasa lo veo más, es tener un propósito. Porque a través del propósito vas a poder desarrollar tu marca personal. Yo hablo con mucha gente como tú y hay mucha gente que no tiene un propósito en la vida, que no ha parado a pensar porque no le da tiempo, porque nadie le ha hecho esta pregunta. Entonces creo que lo primero que tienes que tener es un propósito. Compartimos esa visión. ¿Qué quieres ser? ¿Quién quieres ser? ¿Dónde quieres estar? ¿Dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? ¿Con quién? ¿Y por qué? Y el para qué, ¿no? Famoso. Y si eso de encima lo puedes aplicar a tu negocio, es brutal, ¿no? En mi caso coinciden ambos propósitos, el profesional y el personal, ¿no? Y una vez que tienes eso muy trabajado y ya empiezas con quién eres, ¿no? Y a contarlo en palabras y qué palabras quieres utilizar para serlo. Y una vez que tienes ese ejercicio hecho muy profundo, ya puedes salir al mundo con tu altavoz y decir, mira, soy esto, hago esto, y a través de contenidos de cualquier tipo de formato, pues ser tú misma. Y sobre todo ser tú misma. Porque si no se te ve el plumero, ¿no? Y cuanto más real seas y más natural seas y más tú misma, pues tu marca personal cada vez será más potente, más fuerte y arrastrarás a mucha más gente. ¿Crees que lo están haciendo bien las mujeres desde el punto de vista de su marca personal? Pues yo creo que hay de todo. Hay gente que, bueno, hay mujeres que lo están haciendo de cine a nivel profesional, pues te diría unas cuantas, ¿no? Pues como una Carme Artigas, nuestra secretaria de Estado, Sarah Harmon lo hace de cine, o sea, has tenido aquí a unas cuantas que lo hacen francamente bien y lo trabajan muy bien. Y luego ya si tienes dinero y presupuesto para que te echen una mano, es la pera. Eso siempre ayuda, ¿no? Sí. Oye, has hecho autocrítica sin que te lo pida. Somos unos amantes de la autocrítica, la verdad, en el podcast, porque el objetivo es que la gente aprenda y a veces se aprende pues haciendo autocrítica y diciendo, oye, mira, en esto me equivoqué. Igual que con las anécdotas. Y también has hablado de resiliencia.
Entonces, me gustaría preguntarte una anécdota tuya de resiliencia en la que digas, primero lo pasé muy mal, pero gracias a la resiliencia pues logré generar ese punto de inflexión vital y estoy muy orgulloso de ello. Y lo segundo que te diría es que nos cuentes también que tienes autocrítica con algo en lo que te hayas equivocado en Womenalia y hayáis también rectificado. Bueno, pues podría estar aquí 24 horas contándote. Yo, sin saberlo, he sido muy resiliente porque tuve la suerte con 11 años que a mi padre le destinaran a vivir a Bruselas. Anda. ¿Vale? Entonces, una niña de 11 años, colegio de monjas, 1 hora de inglés a la semana, llega a un país donde se habla francés y me meten en un colegio americano. Toma. Sabía decir Monday, Tuesday, los días de la semana, los colores, my name is María y poco más. Ajá. Y entonces, esa fue mi primera fase de resiliencia en mi vida, que me he dado cuenta muchísimos años después, porque además estudiaba en inglés. Luego, en mi casa, mi madre era una friki de las extraescolares, me llevaba a todas las extraescolares en francés, piano, solfeo, gimnasia, etcétera, etcétera. Y luego 28 nacionalidades en Bélgica, porque se estaba creando justo la comunidad europea. Y fue, bueno, pues 4 años de mi vida que fueron un espectáculo. O sea, me abrió la mente completamente y soy lo que soy gracias a eso. Luego, la siguiente resiliencia en mi vida es que me quedé embarazada con 19 años. Anda. Y tuve a Mariette, a mi primer hijo, con 20. Y para mí fue una alegría. ¡Qué maravilla! Porque tuve toda la ayuda y todo el amor que se puede tener en una familia y en un entorno de amigos. Entonces, y luego la gente me mira como diciendo, pero si eso socialmente, pues yo no sufrí eso. Sufrí pues el típico disgusto de tu madre, de ay niña, que la has liado, ¿no? Pero bueno, por un tema más social que de pensamiento. Pero luego estaría encantada. Bueno, luego no le quiten a su Mariette, ¿no? Que un niño tiene sin esa alegría. 32 años. Y así me han ido sucediendo cosas en la vida porque yo estudiaba, trabajaba y era mamá a la vez, y para mí no era un problema, era parte de lo que me había tocado, Claro. ¿no? Y eso yo creo que me sirvió muchísimo para ser muy resiliente en la vida, ¿vale? Entonces llegamos a 45 años maravillosos, he sido una persona súper feliz, lo he tenido todo, he trabajado, he aprovechado muchas de las oportunidades que me han dado y con 40 monto Womenalia y bueno, es un Sputnik que yo me veo pilotando un cohete a la luna para llevar a la mujer, a millones de mujeres a la luna. Y como todo, pues llega un día que empiezas a ver la realidad del empresario, ¿no? Traiciones a gente que quieres y que quieres de verdad, de todo corazón, que probablemente tienes tú muchísima responsabilidad de lo que sucede, eso también me doy cuenta años después, y no sé manejar las situaciones bien, por lo cual, bueno, si me escuchan, yo siempre pido disculpas y un perdón enorme con el corazón, porque probablemente no supe hacer bien las cosas, te empiezas a quedar sin dinero, sin financiación, empiezan los problemas graves y ahí es donde yo de verdad me doy cuenta que empiezo a ser resiliente con el miedo. Miedo a quedarme sin equipo, sin proyecto, fracaso profesional, porque yo vengo además de una carrera estratosférica en multinacionales americanas por mi background en Bélgica, idiomas, etcétera, que acabo hablando pues 5 idiomas. Y en España eso, en el año 90, cuando yo empecé a trabajar, hablabas inglés y ya tenías un puesto mejor que cualquier era una otro. Ventaja. Una ventaja, y francés, etc. Y entonces en Womenalia, pues eso, a partir de los 45 empiezan los problemas graves de verdad. Y Hacienda, Seguridad Social, nóminas, etcétera, etcétera, que yo no había dejado de pagar un recibo en mi vida. Y ahí es cuando me di cuenta que en la vida hay oscuridad, hay miedo. No quiero decir aterrador, porque un miedo aterrador es estar en la guerra de Ucrania, una violación y otras cosas horribles, pero sí que empiezo a saber lo que es el miedo por primera vez en mi vida. Y ahí, durante 5 o 6 años, bueno, pues no lo he pasado nada bien, pero estoy muy orgullosa porque he conseguido mirar al miedo a los ojos, trabajándome mucho, con terapia, con grandes amigos, con grandes mentores, de la mano de un consejo de administración increíble, de unos accionistas que nos han apoyado en todo momento y de un equipo que estoy aquí por eso. Si no, yo creo que tengo una fecha clavada, el 10 de mayo del 2016, hubiera dejado todo
porque son golpes que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, pues me renunciaron 8 personas, los ingenieros y los financieros. Entonces eran mis dos... ¿Pero de golpe todos? De golpe, sí. Estaban... Sí, no voy a contar por qué, Vale. pero sí, te renuncian y de repente te ves sin tus dos... Motín a bordo. Sí, motín a bordo y tus dos pocas especialidades, que era en mi caso antes, era la tecnología de verdad, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, a través de una ingeniería bastante profunda, y la parte financiera no eran mis dos grandes cualidades. Mis cualidades son la venta, el marketing, los datos y los equipos. Entonces, por eso me rodeé de 2 cracks. Y bueno, pues esa es una de las enseñanzas de la vida, ¿no? Que tienes que estar preparada a que te suceda cualquier cosa. Hoy estoy preparada para que me suceda lo que sea, porque me trabajé mucho y soy otra mujer, y creo que soy una humana mucho más completa por haber pasado por mi oscuridad, porque detrás de una oscuridad siempre hay mucha luz, ¿no? Entonces ahora ya entiendo mucho mejor al ser humano. Fíjate, esto en el episodio anterior hablábamos con Paco Arango. Y estoy hablando de esto con él, ¿no? Que a veces el ser humano tiene que transitar por un periodo de oscuridad para sacar lo mejor de sí mismo. A Paco le admiro mucho, aparte de ser amigo, pero hablamos de Paul Newman también, ¿no? De que tuvo una época oscura para luego montar una fundación que ha recaudado cerca de 900 millones de dólares para ayudar a los demás. Pero tuvo que pasar por esa época de la oscuridad. A veces salen cosas maravillosas. Y no siempre es fácil, eso es verdad. Tengo una hija también y te quería preguntar por la educación. Es algo que me preocupa y que le pregunto a mucha gente. ¿Qué deberíamos cambiar en la educación, María? Pues creo que deberíamos de fijarnos en aquellos que lo están haciendo fenomenal. A mí me cambió la vida con la educación americana, pero me cambió radicalmente la forma de pensar. Cuéntanos. El pensamiento crítico, en aquel entonces las fuentes de información, que ibas a la biblioteca en lugar de a Google, pero te hacían pensar y te hacían ser parte de algo extraordinario que estaba ocurriendo en el cole, con lo cual tenías muchas ganas de ir. La física y la química no la estudiabas en libros, la estudiabas en laboratorios, con lo cual era mucho más fácil. Fomentaban tus habilidades mejores. O sea, había 5 niveles de matemáticas, 5 niveles de deporte. El que no quería hacer deporte hacía lo mínimo como para estar en forma. Pero en mi caso, el deporte siempre ha sido mi mejor amigo en mi vida, lo que me ha sacado de muchísimas cosas. He competido en muchos deportes y allí tienen la habilidad de que creas en ti mismo y en las famosas 6, 7, 8, ahora hay 9 inteligencias, ¿no? Y destacar en aquellas que eres muy bueno y fomentarlo a tope, y en aquellas que no eres nada bueno, darte la mínima seguridad para que las entiendas. Entonces, otra educación a la que yo respeto mucho es la de Finlandia, la de Islandia, porque no nos fijamos en esas educaciones que están fomentando unas sociedades súper justas, mucho más igualitarias, y las traemos aquí. Si ya hay ejemplos, es como los americanos siempre dicen, si algo funciona, ¿por qué no lo copias? En lugar de reinventarlo, una vez copiado ya mejóralo, ¿no? Y da eso a la sociedad. Pero creo que deberíamos de fijarnos en otros ejemplos, implementarlos aquí y luego hablar mucho, o sea, ser los mentores de nuestros hijos de verdad. Yo si volviera a nacer con la educación de Mariette, pues hubiera mejorado muchas cosas. Tengo una relación buenísima con él y me hace mucha ilusión, también con los otros 2, por supuesto. Cuando me llaman mis hijos, mamá, tengo este problema, quiero hablar contigo, ¿qué hago? Pues para mí eso me llena de orgullo, ¿no? Y soy una friki mamá mentora que se dejan, porque al final tenemos muchos más años de experiencia que ellos. Y si te escuchan y se lo dices con amor y con cariño, son grandes escuchadores. Hoy has hablado de igualdad. La verdad es que leí el otro día que en algunos colegios salían las niñas al recreo y los niños se quedaban en clase. Y les decían que era para que sintieran un poco, les discriminaban, pero para que sintieran lo que habían sentido las mujeres durante mucho tiempo. ¿Tú qué opinas de esto? Wow. Que ha hecho algún colegio y ha sido muy criticado, otros lo defienden. Bueno, yo creo que juzgar es muy fácil y no vivirlo es muy complejo. Hablar de algo que no has experimentado. Me imagino que como cualquier experimento hay que estar en él, y si tú le cuentas muy bien a los niños de por qué haces las cosas y luego tiene una resolución para que ellos se lleven un aprendizaje con alguien que sabe mucho y les sabe llevar
Ese experimento creo que es extraordinario. Cualquier cosa que se haga diferente para que empaticemos con otras personas. ¿Pero no te parece arriesgado experimentar con niños ahí? Si les cuentas bien el porqué, oye, vamos a hacer este experimento para que sintáis lo que han sentido las niñas, sus antepasadas. Me cuesta juzgar y hablar de esto porque tendría que tener toda la información. ¿Cuántos niños fueron? ¿Cómo Sí, yo fue? tampoco ¿Cómo lo se les tengo. Me contó? llamó muchísimo la atención. Me llama Dije, mucho la hombre, atención. no sé si Sí. discriminar a un niño es lo mejor para que entienda lo que es la discriminación, la verdad. Me llamó... No soy me impactó. educadora infantil y me provoca mucho respeto. Entonces no sabría darte una respuesta. Sí, me parece... ¿Cómo es la educación en igualdad a día de hoy? ¿Cómo la valoras? ¿La Bueno, conoces o no? algo la conozco y creo que, como cualquier cosa, la educación es la base de nuestro futuro. Da igual que sea en igualdad, en matemáticas, en ciencias, en filosofía, que antes hemos hablado. Creo que es la base. ¿Pero está politizada a día de hoy o no? Yo creo que está muy politizada y que, como otras cosas, el fútbol, la religión, que son temas que no se hablan mucho, que mejor no hablar, Sí. Cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Y es muy bonito discutir con respeto y escuchar al de al lado y ver qué puntos tenemos en común y no lo que nos separa, ¿no? Esa es mi forma de ver y veo muchísima crispación. Veo mucha falta de respeto en nuestros políticos, muchísima, y me da una pena horrible. Y sí que he tenido muchos encuentros políticos con todas las formas, colores y dimensiones de lo que te puedas imaginar en España, salvo con Podemos, que nunca me ha querido recibir, con lo cual aquí abro el altavoz por si hay alguien de Podemos que me escuche. Yo me encantaría. les quiero invitar, pero les voy a pedir que no hablen de política, a ver si soy capaz, porque me encantaría invitar políticos, pero que no hablen de política, porque de política estamos todos un poco... Bueno, yo personalmente estoy un poco harto. Entonces creo que tenemos otro registro. La gente que trabajamos para el sector privado y la gente que trabaja para el sector público. Tenemos otro registro de hacer las cosas, de desarrollarlas y de entenderlas. Y eso es lo que yo he visto en los políticos. Al no haber trabajado muchos de ellos en la empresa privada, para mí un político tendría que tener como 3 cualidades. 1, haber montado una empresa, ¿vale? Da igual, fracaso o éxito, haber pagado nóminas, haber pagado Hacienda, la Seguridad Social, para encontrarse de verdad en los problemas que están los empresarios, que son el 95% de la fuerza laboral de este país, que no nos olvidemos, ¿vale? Es verdad. Luego, que sepan inglés para poderse de verdad negociar pues todo lo que tiene España a nivel internacional. Creo que entenderte en el mismo idioma favorece mucho las relaciones personales con otros mandatarios. Y luego 3, que pasen un test de habilidades sociales y las soft skills otra vez, o sea, que sea una persona empática, con inteligencia emocional, un líder, para que todos le admiremos. Lo que no puede ser es que nuestro presidente, elegido popularmente y que tiene todo el derecho a estar ahí, que tenga un 4,3 de nota media. Sí. Los españoles, es una tristeza. Y a mí lo que me encantaría es coger a los 8 empresarios mejores de España que han hecho por compañías españolas, que podría dar un montón de nombres, y que les pusieran un ratito, unos años ahí, y que le enseñaran a los políticos a cómo gestionar una empresa, que es una empresa España, con su parte de RSC, social, por supuesto, pero que creo que damos un cambio radical y no parece que lo vaya a haber. Fíjate, este es interesante porque hay mucha gente que lo dice. Si tuviéramos más Amancio Ortegas, a lo mejor en el gobierno le dábamos una vuelta al país, que es un país maravilloso, pero no todo el mundo compra este discurso. No sé si porque hay una especie de mala imagen de lo privado. Y de hecho, durante estos días estamos viendo una campaña por parte de mucha gente perdona, que lo que quiere es denostar la figura del empresario. Bueno, esto lleva siendo así en España desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Yo cuando empecé a aprender a ser emprendedora, ¿no? Que leí muchísimos libros, pues por cierto casi todo de chicos, porque había muy poca lectura escrita por mujer, para aprender qué era eso de emprender. Me di cuenta que sí que... Pero si te fijas por quién están denostados los empresarios, a mí me da exactamente igual. Para mí esas personas no tienen... no tienen capacidad de verdad de entendernos.
Ajá. porque no lo han hecho nunca. Entonces, cuando no has hecho algo nunca o no tienes a un primo, a un tío, y al final son los grandes maestros de la obra social. Dan trabajo, pagan por él, forman a las personas, las cuidan. Gracias a ellos, por pagar la seguridad todos los meses, tienen derecho a esa sanidad pública tan buena que tenemos, y podría seguir así. Y luego encima hay empresarios que parte de su beneficio lo dan a sus fundaciones o a su RSC. Y encima hacen un bien más allá del que tienen que hacer. Con lo cual, para mí, son héroes. Ya que son héroes como son en otros países. Ha habido ministros y ministras de... Perdona. Ha habido ministros y ministras de... Bueno, un poco ha habido de todo, ¿vale? Pero había algunos que no han cotizado nunca a la seguridad social. Y sin embargo, se supone que son expertos en lo que son las empresas. Hay una paradoja ahí, ¿no? Eso es a mí lo que me choca, ¿no? Que estamos en registros diferentes de conocimiento. Igual que creo que si un empresario fuera el presidente de gobierno o ministro, se tendría que formar en política. Claro. Pero profundamente, porque el sistema político no funciona como el sistema empresarial. Y ahí es donde tenemos que hacer la conexión, ¿no? Y aprender. Oye, te quería preguntar por la inteligencia artificial. A ver, me la has sacado tú antes. Es un tema que le preguntamos a todos los invitados. Yo creo que le estamos dando muchísima menos importancia a la que tiene. Y te quería preguntar cómo crees que va a impactar en nuestras vidas la inteligencia artificial. Sabes que hemos estado todos jugueteando estos días con ChatGPT y con otras inteligencias artificiales. ¿Qué opinas? Bueno, lo primero es decirte que no soy ninguna experta, que tengo a mi lado a Lula Ballarina, que es la directora general de Humanaria, que es una crack en inteligencia artificial, sobre todo para aplicar a los negocios y tenerla de verdad a la hora de hacer proyectos, ¿no? Que no es ninguna tontería. Creo que llevamos con la inteligencia artificial desde hace muchos años. Estoy viendo tu móvil es tu segundo cerebro. Sí. No tenemos dos, yo siempre digo el interno, que es el que tenemos aquí a nivel humano, ¿no? Y la inteligencia artificial que la llevamos todo el día en nuestra mano. Y creo que con sentido común, como todo, y haciéndolo bien, es una herramienta brutal del progreso humano y que iguala mucho a las personas. Es decir, ahora cualquier persona, desde Pelarejos de las Truchas hasta el pueblo más perdido en Lleida, puede tener acceso a través de la inteligencia artificial al mundo. Y esto me parece que nos iguala mucho a los humanos. Muy bien. Oye, hay en recursos humanos dicen que hay más mujeres en recursos humanos que hombres. Bueno, la verdad es que yo he sido profe de recursos humanos en el Centro de Estudios Garrigues durante casi 20 años. Y es verdad que siempre tenía más alumnas que alumnos. Y a día de hoy dicen que hay más directivas. Lo que pasa es que ahí hay una paradoja, porque si hay discriminación, entonces en el mundo de los recursos humanos, que son los que establecen las reglas de igualdad, puede estar ocurriendo que algunas mujeres sean las que discriminan a otras, o crees que básicamente es que hay una inercia y que ellas no la pueden parar. Bueno, yo creo que eso es un topicazo y es un sesgo inconsciente que tenemos, lo de que las mujeres, hacemos daño, no nos llevamos bien con otras mujeres. Eso es bastante ridículo, ¿no? Y si te coges las estadísticas, no es así, que hayas tenido una movida con una mujer, con una jefa, con una compañera, pues las mismas que has tenido con un jefe, con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y sí que hay más directoras de recursos humanos, no sé ahora mismo el porcentaje, no lo he traído, pero yo tampoco, es algo que escucho. No sé. Pero creo que las mujeres estudian más humanidades, sí, con lo cual la probabilidad de que haya más gente en recursos humanos es así, igual que en comunicación y menos en igualar ingeniería. ¿Esto o no, María? Igual que quieren igualar las ingenierías, ¿debemos estudiar todos que los números salgan iguales en todas las carreras o no? Pues yo creo que sí. Cuanto más igualitario es el panorama educacional, más igualitario va a ser en el futuro las compañías, ¿no? Y el desarrollo político también, y los países. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque seguro que lo has tenido aquí con algún invitado. Las profesiones STEM este año ha vuelto a bajar, ¿no? En programación informática, un 13% de alumnas ha vuelto a bajar del 18 al 13 y así sigue. Y sin embargo, me has preguntado sobre la inteligencia artificial y ahí hay un problema enorme en igualdad, porque los que programan el 80% son chicos.
Y es una inteligencia artificial masculinizada, con muchísimos sesgos inconscientes, que estos chavales y estos ingenieros no tienen la responsabilidad de hacerlo así, sino porque es que son chicos, no pasa absolutamente nada. Y es una cosa que tenemos que dar la vuelta. Es decir, si al final el 100% de las mujeres o el 80% son directoras de recursos humanos, pues me imagino que ahí habrá que trabajar mucho en sus habilidades masculinas para que entiendan muy bien a los chicos y viceversa, ¿no? Y que haya muchas más mujeres que estudien carreras técnicas, como es cualquier ingeniería, matemáticas, estadística, arquitectura, etcétera, para que los empleos del futuro que dicen pues se cubran también por mujeres, y no está siendo así. Yo tengo que decirte que creo que es una ventaja que a día de hoy que tienen las mujeres, porque creo que todas esas profesiones, muchas van a desaparecer con la inteligencia artificial, o al menos están en riesgo en parte. O sea, es que las nuevas 4.000 contrataciones de Google son de filósofos, no son de programadores. La programación la van a hacer la inteligencia artificial, alguna gran parte, Sí. Pero esto es una opinión muy personal. No, yo sí, ahí de acuerdo, igual que los pleitos, pues habrá la inteligencia artificial, los pleitos comunes, corrientes, cuando ya se hayan producido más de N 1000 veces, será la propia inteligencia artificial la que le diga al juez, oye, esto ha pasado ya 1.700.000 tal, con esta, ¿no? Con esta sentencia, pues será, pues seguramente con mucho menos error o capacidad de error que el humano, con lo cual sí que hay. En Inglaterra, de hecho, hay un chatbot que recurre multas y tiene un nivel de acierto y de éxito muchísimo mayor al de los humanos. Pues estos son profesiones que hay que ver, y luego el tema de la filosofía mezclada con el dato y mezclada con, bueno, hay unas carreras eso, ¿eh? ahora ya chulísimas que no me extraña que los chavales tengan muchas dudas en qué estudiar, ¿no? Me voy a ADE al final porque, bueno, de ahí saldré con algo seguro. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Es que es un mundo tan cambiante que es muy difícil. Sí. Te quería preguntar por los retos futuros de Womenalia y los retos futuros que crees que tiene la mujer directiva. Bueno, tenemos el reto de ser conscientes que hay una desigualdad y que ahí están los números, porque además según vas creciendo en la pirámide profesional, es decir, aquellas posiciones más elevadas o gente con más capacidad económica, creen que no hay desigualdad. ¿Por qué? Porque en sus entornos no la hay. Claro. Y tenemos que mirar pues al 80-90% de la población activa que está sufriendo esa desigualdad, por lo cual yo creo que es un reto de todos. Y de las directivas todavía más, porque saben lo que les ha costado. No a todas nos ha costado llegar donde hemos llegado, pero a muchas sí, con mucho, con mucho sufrimiento, con muchas piedras en el camino, con mucho trabajo y en muchos casos con incremento de horas laborales para poder demostrar que tú eres mejor que tu compañero para que te mantengan o te suban de posición y ganar lo mismo. Este para mí es un reto social, ¿no? Que pasa por muchísimas modalidades. He mencionado la palabra sesgos inconscientes, pero tenemos que educarnos en esto porque está todo lleno de esto. Mejorar la educación, creo que ese es el gran reto de nuestro país. Ajá. Para mí es el reto, es el retazo. Y en Womenalia lo que hacemos ahí es intentar reeducar a la mujer, empezando por la autoconfianza, pasando por la marca personal, bueno, por aquellas habilidades que creemos que tienen que tener las mujeres para que crean en ellas mismas y sientan que puedan llegar hasta donde quieran llegar cada una, ¿no? Y mi reto dentro de Womenalia y para todo el equipo es ayudar a millones de mujeres. Si podemos a 1 millón, a todas las que... Y va a ser el reto de mi vida. Y si Dios quiere y Dios mediante me deja seguir con mi lucha diaria para mantener esta compañía a flote, pues a iré a tope a por ello. Y tengo un equipazo que estamos todas como locas para que esto suceda y trabajando como mulas, ¿no? para conseguirlo. Me parece un reto fantástico. Enhorabuena. La verdad es que creo que no lo tienes también fácil porque entre que está politizado todo esto, que la educación, pues las estadísticas dicen que hace aguas. O sea, creo que tienes mucho mérito con lo que estás haciendo y que no debe ser nada fácil navegar en un mundo cambiante, queriendo tú transformar y crear un mundo más justo, pero en un mundo politizado lo veo muy complicado, la verdad. Bueno, como en todo mar o en todo lago hay peces preciosos que nadan a tu lado y te ayudan a navegar, ¿no? Y a ir por esas aguas turbulentas, y cuando te sientes acompañado y afortunada es mucho más fácil hacerlo y te da igual lo que cueste. Y te da igual trabajar 16 horas diarias, te da igual no tener vacaciones, te da igual todo, porque cada vez yo recibo
entre 3 y 6 emails diarios de mujeres que me abren el corazón para darme las gracias. Toma. Y eso no tiene valor. No hay salario, ni emprendimiento, ni beneficios, ni acciones que igualen eso. O sea, el corazón, hasta me emociono, ¿no? Porque es tan bonito escucharlas de lo que estás haciendo, cómo las está aportando, que hasta que muramos con las botas puestas, ¿no? Como la película. Pues bueno, tienes el podcast a tu disposición, obviamente, para este objetivo. 2 preguntas más te hago. La primera, estaba leyendo esta mañana, acerca de las mujeres transgénero. ¿Cómo habéis gestionado esto? Porque ha habido una revolución. Estábamos con Paco Arango la semana pasada, que, bueno, aparte de filántropo, es director de cine. Y sabes que hay 2 directoras de cine que son transgénero, que han revolucionado un poco lo que es el mundo de Hollywood, en el que, bueno, al final hay gente que dice, oye, son hombres, pero se sienten mujer, otros no se lo creen. ¿Cómo lleváis esto? ¿Qué habéis pensado en Womenalia para integrar a las mujeres transgénero? Pues la verdad es que no hemos pensado en nada, es una preguntaza, no hemos llegado a eso, no nos ha dado tiempo. Va todo tan rápido, ¿verdad? Va todo tan rápido y bueno, sí que en nuestros eventos ha venido alguna mujer transgénero y por supuesto, welcome. Yo en lo único que sí que tengo mis dudas, porque soy muy deportista y ya nos pasa en el pádel. Ahí sí que veo un temazo. En la otra parte me cuesta mucho más hablar porque no entiendo, no comprendo, creo que tengo que estudiar muchísimo más para entenderlo, creo que tendría que tener muchas entrevistas con muchas de ellas para saber lo que sienten, cómo lo sienten, porque llegar hasta ese punto, ole tus narices, o sea, sí, por lo que han debido pasar estas actuales mujeres. En el deporte sí que lo veo un problema. Un problema porque tienen el físico de los hombres, entonces tenéis más fuerza física. Entonces claro, ahí veo un problema a nivel competición donde se ganen copas, medallas, incluso dinero. Ahí veo que puede haber muchos problemas. Claro, generamos los hombres 30 veces más testosterona que una mujer. Y eso ayuda al músculo, obviamente, y a la capacidad física. Entonces ahí, pues no sé si... No sabría qué hacer, pero sí que hay que hacer algo y sobre todo por ellas. Sí, pues es una realidad que ya ha aterrizado, ¿no? Ya está. Y que ellas se sienten cómodas y que se sientan parte de un sistema deportivo, ¿no? Y por supuesto profesional. Y bueno, pues según vayan avanzando y cada vez tengamos a más, pues porque esto yo creo que todo este tema no ha hecho más que empezar. Sí. Es un debatazo. No sé si tienes hijos, Jesús. Sí, también. ¿Tienes? ¿De qué edades? Sí. Tengo de 14, a punto de 15 y de 16. Bueno, pues ya estarán hablando de todo el tema sexual, claro, y su entorno, claro. Y cómo es la apertura que tienen ellos versus nosotros, ¿no? Sí. Y entonces yo veo ahora que es un temazo y toda la corriente tan diferente que hay, ¿no? De las 7, 8, 9 tipologías, ¿no? Sí. Lo que pasa es que está politizado, entonces es muy difícil hablar de algo con tranquilidad. Ese es el problema. Yo creo que es que en esto la política no tendría que entrar, sino el ser humano. Con honestidad, con sinceridad, con mucho amor y mucho corazón encima de la mesa, intentando ponernos de acuerdo y ir haciendo una montañita pequeña para ir. Y luego que entre la política, por supuesto, para dar las herramientas, ¿no? Y aquellas condiciones para que ellos tengan, pues, en el carnet de identidad, en lo que sea que tengan que ser, y que estén cómodos y que todos estemos bien. Muy bien. Una última pregunta, María. Le preguntamos, es una pregunta doble, le preguntamos a todos nuestros invitados y nuestras invitadas por una película y un libro para este fin de semana. Yo soy para fin de semana, pues mira, una película, mi película, Érase una vez América. Lo que pasa que es muy antigua, pero me la vería cada fin de semana. ¿Y por qué? Bueno, porque es la historia de una parte de nuestra vida en la que se contemplan muchas historias diferentes desde muchísimos ángulos. Me parece una historia, aunque como yo la he sentido, muy filosófica, ¿no? De todos los términos de poder empresarial, sistémica, fuera de la ley. O sea, hay como un cauce de miles de cosas convergiendo juntas que te hacen pasar un ratazo, y luego las injusticias de la vida. Está todo. Una historia de amor no correspondida donde
bueno, al final pues provoca ser de una manera durante toda una vida. Y luego Ennio Morricone buah, la música me lleva a otro paraíso. Y luego, escritor, escritora o libro. Escritor, bueno, el libro que me cambió la vida, que puede sonar muy vulgar, perdón, porque traes aquí a gente muy elevada, es Milagro en los Andes. A mí ese libro me cambió la vida con 37, 38 años, cuando fui a verle en la primera o en la segunda edición a Nando Parrado de Lo que de verdad importa, la fundación, que se lo trajeron Pilar y María Franco, y le fui a escuchar 2 horas. Me rompí por dentro de si de verdad lo que estaba haciendo en mi vida era vender seguros y productos financieros, ganando una fortuna, viajando por todo el mundo como una super ejecutiva, que si era lo que quería hacer. Y ahí me partí en 2 y me di cuenta que no era lo que quería hacer yo con mi vida y que no es lo que había soñado. Me compré ese libro y me cambió. Cuando lo leí el fin de semana, cerré y dije, se acabó. ¿Has visto la película de lo que de verdad te importa también? No la he visto todavía, la tengo ahí. Consumo muy poca tele y muy poca serie porque no tengo tiempo. Pues es una peli de Paco Arango y te la recomiendo porque es un peliculón también. Pues me la voy a ver muy pronto, apúntatela. por supuesto. María, ha sido un placer tenerte en La Primera Impresión. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Se me ha hecho cortísimo. Tendría que contar, no he hablado ni de salud ni de deporte, que son 2 de mis temazos. He estado súper a gusto. Haces que esto sea una maravilla, Jesús, y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por venir a La Primera Impresión. Nos vemos en la próxima semana. Ya sabéis que el programa está patrocinado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, por el periódico RH Digital y por mi empresa, por Eventelling. Muchas gracias y hasta la próxima semana.